en la presentación de mi libro. Primero que todo quiero agradecer al Instituto Caro y Cuervo por la publicación del libro, a su directora Carmen Millán y a su exdirectora, que hoy va a ser mi compañera de mesa, no ha llegado por cuestiones logísticas, y quien seguramente tiene algunas palabras, porque cuando Genoveva Iriarte era la directora del Caro y Cuervo, presenté el trabajo a consideración del Consejo Editorial y fue cuando fue aprobado el libro para que fuera impreso y editado por el Caro y Cuervo. También quiero agradecer a Claudia Yola, quien no está hoy, pero quien fue la que escribió el prólogo. Claudia es una luchadora, una mujer comprometida con los derechos de la mujer y que escribió unas palabras muy emotivas que le agradezco mucho. Sin las personas que nombro a continuación, este libro no hubiera sido posible. Mi esposo, Ignacio Vélez Pareja, que es mi pigmalión y mi cómplice, sin su compañía y apoyo incondicional, nada de esto sería posible. A mi abuelo, por supuesto, a mi abuelo Pastor Restrepo Lince, a mi padre, Alonso Restrepo de León, por facilitarme todos los documentos y sobre todo por estimularme a hacer este trabajo y a publicar este libro. El libro lo dediqué a mis 3 hijos, Juliana, Juan Luis y Klaus, y a mis 4 nietos, Santiago, Andrés, Mariana y Tomás, con el propósito de que entiendan que el conocimiento, el respeto a las diferencias, el amor y la libertad son los únicos caminos que conducen a la verdadera felicidad. Y también, por supuesto, a todas las mujeres de las comunidades indígenas del Vaupés colombiano. En la primera parte que les voy a hablar un poco de los protagonistas de la historia de este proceso de recuperación de este mito o leyenda indígena del cual les voy a hablar, y sobre sus protagonistas. Son 3. Los 3 protagonistas de esta historia son 3 hombres: Maximiliano José Roberto, un indígena caboclo del Vaupés, que recoge la leyenda en lengua ñengatú y la escribe ya en caracteres latinos, y hermano Stradelli, que es un conde que traduce la leyenda al italiano, y después se la entrega, al entregársela a hermano Stradelli, la publica en el boletín de la geografía italiana. El conde hermano Stradelli abandonó sus estudios y su noble familia en Italia para vivir en el Amazonas durante 43 años. Murió de lepra, abandonado y en la miseria. Publicó algunos trabajos sobre la realidad amazonense, entre ellos la leyenda de Yurupari, como les decía, en el boletín de la Sociedad Geográfica Italiana en 1890. Mi abuelo, Pastor Restrepo Lince, historiador y catedrático, nació en Medellín el 9 de noviembre de 1895 y murió en Cartagena, donde pasó la mayor parte de su vida, el 23 de diciembre de 1961. Bajo la gobernación del doctor Eduardo Lemaitre Román, fue destacado al Archivo de Indias de Sevilla, España, por 2 años, y allí adelantó una vasta investigación histórica. Fue miembro de número de la Academia de Historia de Cartagena de Indias y presidente de la misma. Miembro correspondiente de la Academia de Historia de Venezuela también. Publicó varios estudios en el boletín de la Academia de Historia de Cartagena, del cual fue su director, y fue investigador del Canal del Dique. Fue el primer investigador colombiano que se interesó por la leyenda de Yurupari y fue la primera persona que tradujo el mito o leyenda de Yurupari al español. Entonces era una versión que se encontraba inédita y que gracias, digamos, a este rescate y a este interés del Instituto Caro y Cuervo, hoy en día se puede leer en su versión original. Posteriormente, muchos investigadores han hecho otras versiones de traducciones de la leyenda, pero la primera y tal vez la más erudita y la que tiene más detalles y más notas al pie, geográficas, históricas, botánicas inclusive, es la que hizo mi abuelo Pastor Restrepo Lince. Mi padre había guardado los manuscritos de mi abuelo siempre y los tenía archivados,
y el primer traductor de Yurupari lo que hizo fue escribirla primero a mano, después la mecanografió, la corrigió y la volvió a mecanografiar, y sobre la última versión fue que yo hice la transcripción para que quedara hoy en día en un libro y se pudiera difundir. Mi abuelo murió sin que esta investigación y sin que esta traducción se pudiera publicar, a pesar de que el Ministerio de Educación le había ofrecido publicarla. Javier Arango Ferrer, desde el Ministerio de Educación, había propuesto su publicación, pero infortunadamente mi abuelo murió antes de que esto se hiciera realidad. En Cartagena, el historiador Eduardo Lemaitre publicó, entre otras cosas, en un periódico de la ciudad, en la misma época en la que mi abuelo tradujo la leyenda, una columna con una breve reseña del trabajo que había hecho Pastor Restrepo Lince, y que para mí cuenta con el mejor resumen de la leyenda de Yurupari que he encontrado hasta el momento durante todas mis investigaciones, y el cual quiero compartir con ustedes para darles una vaga idea de lo que es el complejo relato sobre el que se basa este trabajo. Yurupari es en efecto un ser hermoso y extraordinario, nacido de una virgen que quedó embarazada por haber comido de un fruto prohibido y que realiza hazañas asombrosas y tiene aspecto peculiar porque su cuerpo irradia luz o fuego y está dotado de agujeros que producen sonidos musicales o truenos según el caso. Es además un enviado del sol y busca una mujer que no sea curiosa, ni chismosa, ni libidinosa, y tiene una misión religiosa que cumplir. Así, luego de recibir la piedra cilíndrica y emblemática de la luna, inicia su labor y dicta leyes, ordena ayuno obligatorio, enseña a cultivar el maíz y establece cantos, bailes y ceremonias rituales. Pero las mujeres quieren conocer los secretos del culto que les están vedados y espían a los hombres, por lo que Yurupari las castiga, convirtiéndolas en piedras y devorando a sus hijos. Los ancianos entonces deciden darle muerte y después de emborracharlo, lo arrojan a una hoguera, pero del cuerpo del héroe brotan palmas que crecen rapidísimamente y por ellas Yurupari trepa hasta el cielo. En su ausencia, las mujeres que han vuelto a la vida se roban los instrumentos sagrados que son la voz de Yurupari, y esto da lugar a un cambio de estatus social en el que las mujeres predominan, se hacen cargo del culto y los hombres en cambio tienen que trabajar y sufren menstruación. De cuyo cambio social al matriarcado es probable que se derive el nombre del río Amazonas. En este periodo, Yurupari se hace presente de nuevo, completa su misión evangelizadora, restableciendo el predominio masculino y conoce por primera vez el amor humano, pero falla en la búsqueda de la mujer perfecta que no puede encontrar sobre la tierra. Entonces se despide de sus discípulos y desaparece caminando siempre hacia el oriente. La leyenda de Yurupari acontece en la región de la Amazonía colombo-brasilera, pero más concretamente en el departamento del Vaupés colombiano, que es hoy por hoy uno de los más ricos del país en cuanto a diversidad cultural se refiere. Como ven, conviven allí 26 grupos indígenas, 23 lenguas propias, 280 comunidades y 18 zonas indígenas distintas. Algunos siglos atrás, este territorio estuvo habitado por agricultores sedentarios de habla arawak o gente tapí. Era una población de cazadores y recolectores de habla macú. Con el tiempo llegaron del oriente otros grupos de cazadores y pescadores de lengua tucano. En Ipanoré, cerca al punto donde la línea ecuatorial cruza el río Negro, mucha gente emergió y fue allí donde se ejecutaron los primeros rituales del Yurupari. ¿Y por qué se habla de leyenda y no de mito? Hay una sutil línea entre uno y otro, y en Yurupari se da en particular, puesto que las leyendas son mitos pasados por el sedazo del lenguaje escrito y de la mente alfabetizada. Las leyendas son de origen oral
y se crean como mitos, pero al pasar al lenguaje escrito dejan de ser mitos para convertirse en leyendas. Esto nos permite comprender por qué Roberto Stradelli y mi abuelo la han llamado la leyenda de Yurupari y no el mito de Yurupari. Yo quise hacer una interpretación personal de la leyenda y para ello me apoyé en la hermenéutica, que es la disciplina, el arte y la ciencia de la interpretación de textos. El intérprete se entiende como un proceso de comprensión que ahonda en profundidad y que no se queda en una comprensión efímera del momento. Quise en el trabajo ceñirme a la hermenéutica analógica de Beshor, quien plantea la hermenéutica como una herramienta que otorga más importancia a la subjetividad del exégeta en el análisis del texto u obra que va a descifrar. Para el trabajo que presento hoy, busqué en todo momento mantener el respeto y la relevancia no solo frente al texto sagrado que estoy interpretando, sino frente a su autor o autores y frente a su traductor, a pesar de que a veces se afirme que la traducción siempre es una traición. Conviene recordar en ese sentido que Nietzsche dijo: maldito el que me lea literalmente, con lo cual, a pesar de que la frase puede tener muchos matices interpretativos, tal vez nos quiso decir que hay tantas lecturas posibles como seres humanos. Y todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad, se coloca entonces el de la intertextualidad, sobre la cual también me apoyé. Y el lenguaje poético se lee por lo menos como doble. Humberto Eco, en un párrafo de su extensa y profunda novela El nombre de la rosa, define muy bien lo que afirman de otra manera algunos estudiosos en la materia. Humberto Eco dice: mientras que la obra se está haciendo, el diálogo es doble. Está el diálogo entre ese texto y todos los otros textos escritos antes. Solo se hacen libros sobre otros textos y en torno a otros libros. Y está el diálogo entre el autor y su lector modelo. El magistral e ingenioso escritor Augusto Monterrosa, en uno de sus microcuentos, titulado La cucaracha soñadora, también ofrece sin pretenderlo, o pretendiéndolo sin intención, un ejemplo extraordinario de lo que puede ser la intertextualidad. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Los que hayamos leído La Metamorfosis sabemos de qué se trata esta intertextualidad. Y en la segunda parte, entonces ya entro a ahondar sobre el tema de mi ensayo. Las sociedades patriarcales o patriarcado es aquella en donde la organización política, religiosa, económica y social está basada en el liderazgo y predominio de los hombres. El padre sobre los hijos, el marido sobre la esposa, el padre sobre la madre. Las mujeres están pues subordinadas al poder, a los deseos y caprichos de los hombres. En los grupos humanos donde las religiones que priman son las monoteístas, como la musulmana y la judeocristiana, donde Dios es una figura masculina todopoderosa, parecieran decir que si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios. Y con ese paradigma sustentan la transgresión de valores y las grandes equivocaciones e injusticias que se han cometido y se cometen en el mundo entero contra las mujeres. La Biblia y el Corán, Platón y Aristóteles, San Agustín, Kant, Hitler, Juan Jacobo Rousseau y un largo etcétera, son escritores y pensadores cuyos textos están llenos de historias de violencia de género y de comportamientos misóginos que no han hecho más que alimentar el distanciamiento entre hombres y mujeres y de avivar la misoginia. Curiosamente, Jesucristo, ese personaje ilustre de tantas historias, tiene un discurso muy alejado de la misoginia. El prestigioso antropólogo Raigel Dolmatov hace una breve definición
sobre lo que él llama el complejo de Yurupari. El complejo de Yurupari es en esencia un mito patriarcal de fundación. Es la base de iniciación ritual de la pubertad fisiológica y social masculina. Sus fundamentos ideológicos son estrictamente masculinos e incluye aspectos de su naturaleza biológica, social y psicológica que opera mediante símbolos y metáforas. También lo dijo Héctor Orjuela, otro gran investigador de esta leyenda, que también su investigación fue publicada por el Instituto Caro y Cuervo. El Yurupari plantea el conflicto de los sexos y la rivalidad existente en algunas sociedades primitivas entre hombres y mujeres por el poder político y religioso, simbolizado en este caso por la posesión de las flautas o instrumentos sagrados. Esta rivalidad no es otra cosa que el antagonismo entre los sistemas patriarcales y los de tipo matriarcal que posiblemente predominaron en algunas civilizaciones amazónicas y que la leyenda recoge, atribuyendo a Yurupari la abolición de los sistemas matriarcales mediante el establecimiento de una religión instituida exclusivamente para hombres. La misoginia, el concepto que ocupa parte del corazón del ensayo, debe ser vista como resultado de las sociedades patriarcales. En la leyenda de Yurupari se encuentra reflejada de manera recurrente. La misoginia se percibe con fuerza no solo en las culturas indígenas amerindias, sino que ha existido como un comportamiento casi normal y constante a lo largo de la historia de la humanidad. La mitología griega, múltiples pasajes bíblicos y la civilización romana, entre posteriores, han contribuido a promulgar y conservar una conducta perniciosa que ha tocado a todas las sociedades y que permanece vigente hasta nuestros días con mayor o menor intensidad a lo largo y ancho del planeta. Muchas de estas historias sirvieron de soporte intertextual al libro que hoy presento. Misoginia significa aversión u odio a las mujeres, pero yo digo que es inclusive más que eso. La misoginia es una predisposición ideológica o psicológica que radica en despreciar o menospreciar a la mujer como género y con ello todo lo considerado como femenino. Ya vimos cómo Yurupari nace de Seusi, una mujer virgen, y desde el punto de vista social, con marcado origen religioso, se le concede a la virginidad o a su pérdida una connotación tan importante que un dios o héroe que se considere medianamente significativo debe nacer de mujer virgen. La concepción y parto de una virgen logra deshumanizar a la mujer, la aleja de su cuerpo y de sus deseos y placeres. En un pasaje del relato, la virginidad es defendida hasta el punto que un joven llamado Pinón induce al suicidio a su hermana llamada Menspuin con tal de que ésta no pierda su virginidad, acosada como estaba por los deseos impuros que sentía cuando entraba a la pubertad. En las únicas sociedades donde ser madre siendo virgen es un privilegio es en las sociedades patriarcales. Podemos constatarlo a través de múltiples ejemplos. La vestal Silvia fue fecundada por Marte y de ahí nacieron los gemelos Rómulo y Remo. El Popol Vuh, libro sagrado de los maya quichés, da cuenta de los gemelos Hunahpu e Ixbalanque, fueron engendrados por la joven virgen Ixik cuando una calavera escupió en su mano. En mi saliva y en mi baba te he dado mi descendencia, dijo la calavera a la muchacha. Otros héroes, dioses y semidioses han tenido el mismo origen sobrenatural de Yurupari. Sin que interviniera varón, la Virgen María concibió a Jesús. La Virgen Maya engendró a Buda. Además, Hermes, Paco Dionisos, Adonis, Agni, Mitra, Krishna, Zoroastro y un largo etcétera han sido dados a luz por madres vírgenes. En el panteón mexicano, Cuatlijue quedó embarazada por un ovillo de plumas de colibrí que contempló y puso en su seno al llegar a su casa. Esa misma noche, en un sueño, le he revelado que en el ovillo iba una semilla fecundante que dio a luz al dios Huitzilopochtli. Se ha demostrado además en los relatos mencionados
que una mujer que siente deseos de cualquier género es estigmatizada. En el relato de Yurupari no solo son un gran defecto, sino que son el preludio de su impureza. No obstante, hay un pecado todavía peor a los ojos de los hombres. No solo de la historia de la humanidad en general, sino de Yurupari en particular. Ese defecto que los supera a todos es el que está relacionado también con la pérdida de la virginidad y con los males de toda la humanidad. Es la curiosidad femenina. En la historia sagrada y mítica se habla de Eva y de Pandora, como las primeras mujeres de la creación y también como corruptoras de todo lo bueno existente y de ser el mayor mal de la especie humana. Seusi, para el caso de Yurupari, es la Eva y la primera Pandora de la leyenda. No solo prueba la fruta del pijicán para satisfacer un deseo, sino que posteriormente, habiendo parido al héroe de la historia, desobedece a su hijo, ya investido de cacique, e incita a las otras mujeres a espiar para informarse sobre las nuevas leyes y costumbres que los hombres quieren imponer. Su hijo la castiga con la mayor severidad al convertirla en estatua de piedra, tal como hizo Dios con la mujer de Lot en el pasaje bíblico, cuando la transforma en estatua de sal. Ambos dioses están castigando más que la desobediencia, la curiosidad femenina, que es percibida como fuente y origen de todos los males. Esto tiene profundas consecuencias en la falta de educación de muchas mujeres alrededor del mundo. La mujer no debe ser curiosa. Hace menos de una semana leí sobre una reforma al Código Penal que se quiere implementar en Mozambique, con la cual se permitiría a los violadores librarse del procesamiento por actos de violación si se casan con la mujer agredida, no importando la edad. Esto sería un grave retroceso para los derechos de las mujeres y las niñas de ese país. Y hay un pasaje en el Yurupari que cuenta cuando Curán, la hija del cacique Arianda, es violada y se resuelve precisamente de esta manera. Vino la medianoche y Arianda vio a su hija Curán saltar de la hamaca hasta la puerta de la casa de la fiesta, donde un tenuina la cogió y la desfloró. Y Arianda en ese momento gimió. Yurupari le oyó, preguntó: ¿qué tienes? Mi desgracia delante de mis ojos. Si mi ley ya rigiese, dijo Yurupari, no hubiese podido suceder esto, pero el que tocó a tu hija la desposará y todo será reparado. Dice después: aquí está pintada Curán, sufriendo su mal, y este es quien lo hizo. ¿Quién es? Y el joven, que reconoció su propia imagen, bajó la cabeza avergonzado. Fui yo, tu Ichagua, dijo Caminda, pero no había pensado que entonces poseyera una tan gentil muchacha, porque no podía ver su belleza en la oscuridad de la noche. Y serás tú mismo quien desposará a Curán, porque yo lo he prometido a su padre. Mañana tendrán lugar las bodas y después terminaremos nuestra fiesta. Se ha visto que la misión de Yurupari en la tierra fracasó. No logra encontrar para el sol la mujer perfecta. Este fracaso no hace más que confirmar que ni los hombres ni las mujeres llegaremos a ser perfectos vistos con los ojos del género opuesto, a no ser que entendamos que vinimos al mundo con condiciones y roles diferentes pero complementarios, y que en la lucha de poder entre los géneros no hay ganadores, solo perdedores. La mayoría de los hombres, como le pasa a Yurupari, son incapaces por su afán de dominar y de demostrar superioridad, de entregarse totalmente con el amor y la aceptación que implica la relación de pares en una pareja. Las sociedades patriarcales, como se puede ver a lo largo de todo el libro, reafirman esta posición de fracaso. Son sociedades que derivan rápidamente hacia comportamientos misóginos, injustos y violentos, como se puede constatar a través de la historia de la humanidad, de la historia de las religiones y de la leyenda de Yurupari en particular. Que existen roles propios de cada género, eso es innegable. Así estamos diseñados, para mantener el sano equilibrio.
Pretender que uno de los dos domine al otro no hace más que fomentar la infelicidad, el enfrentamiento, la violencia de género, entre otros muchos males que mantienen en el atraso y en el ostracismo a muchas de las sociedades abiertamente patriarcales y patrilineales. Seguir afirmando la tesis de su inferioridad es un anacronismo infame. Bien harían muchas religiones y sociedades patriarcales en ir matizando sus discursos. El momento de los equilibrios y de la justicia está cerca. No en vano las mujeres hemos luchado a brazo partido, pero sin violencia, por poner las cosas en su justo medio, buscando la equidad de género y la convivencia pacífica para tener un mejor mañana. La leyenda de Yurupari me brindó una oportunidad para alzar la voz frente a un preconcepto tan arraigado y despreciable como la pretendida inferioridad de las mujeres y su riesgo inminente, la misoginia. Espero haberla aprovechado bien. Aunque sé que implica riesgos, pienso que filosófica y existencialmente el ser humano debe ser uno solo en todos los ámbitos, al menos como objetivo y búsqueda de la igualdad en la evolución social. Hoy, la defensa de los derechos humanos debe estar por encima de las diferencias de género y hasta de costumbres culturales. Sabemos de sociedades que practican la ablación del clítoris o el uso de la burka, entre otras aberrantes costumbres misóginas que aún hoy son defendidas por muchos y muchas, argumentando que son producto de mitos y costumbres sagradas. No por eso debemos dejar de levantar la voz contra esas prácticas, aunque al hacerlo esté en juego la destrucción de ciertas dinámicas culturales. Son riesgos que a veces vale la pena correr. Acepto también que tenemos el deber moral de ser responsables con la manera en que se hacen ciertas valoraciones, pero hay que asumir posiciones de una manera comprometida. No pretendo tachar o menospreciar a las mujeres que viven inmersas en culturas donde su inferioridad es ampliamente aceptado por todos, con ellas incluidas. Como mujer puedo entenderlas, porque conozco el miedo que produce el atreverse a controvertir lo establecido en una sociedad patriarcal. Sigo sintiendo el ardor que ha dejado ese hierro candente que es la impronta cultural de la cual no nos hemos podido librar del todo. Conozco el dolor del maltrato y conozco el sufrimiento y la rabia que produce el menosprecio y el desprecio de algunos hombres. Islandia es un ejemplo de un país que ha logrado ocupar el primer puesto en igualdad de género y tolerancia y cuya primera ministra es una mujer lesbiana casada con una escritora reconocida. Sacó su país de la crisis de 2008 castigando a la banca y logró una recuperación económica admirable en poco tiempo. Ha sido un ejemplo de templanza para muchos países. Y este es el sueño. Pero este es un sueño desde el convencimiento de que el feminismo no es lo contrario al machismo y de que la lucha de aquel, es decir, del feminismo, no es contra los hombres, sino contra el orden social y cultural que representa el patriarcado. El reto es grande. Los invito a todos y a todas a reflexionar y a seguir trabajando por una sociedad más justa, más equilibrada y por supuesto más incluyente, donde los hombres y las mujeres de todas las razas y condiciones logremos vivir en armonía. Muchas gracias. Mi padre, que se acaba de acercar aquí, me dice con mucha razón que se me olvidó nombrar a don Américo Carnicelli, que fue, obviamente en el libro sí está nombrado y con bastante importancia, ayudó a mi abuelo en la traducción. Mi abuelo hablaba italiano o entendía italiano, pero no hablaba italiano, digamos, en profundidad, y su amigo Américo Carnicelli, que también era miembro de la Academia de Historia, lo ayudó a hacer la traducción del italiano al español, y creo que mi padre tiene razón en que he debido mencionarlo en el texto. Saludo aquí a mi amiga y querida
colega doña Genoveva Iriarte, que por logísticas en la ciudad de Bogotá que las entiendo, mejor dicho, no las entiendo, porque no las tengo que vivir tanto en Cartagena. Muchas gracias por estar aquí y no puedo agradecer todas las palabras porque no sé qué va a decir. Yo creo que tengo, afortunadamente, ahorita la buena suerte de no necesitar que un discurso esté antes que el otro. Como los chistes, por ejemplo. Los chistes necesita uno ubicar el chiste y al final, ¡pa!, ¿no?, el pedacito que hace que efectivamente el chiste tenga sentido. Entre el discurso de Iliana y el mío no hay chiste. Entonces, no importa si yo voy antes o si voy después, no quiero justificarme por no haber estado a tiempo, pero tampoco hay problema en que yo hable después. Aunque Iliana habló primero, quiero de verdad darle mi más grata bienvenida a este cuarto volumen de la serie mayor del Instituto Caro y Cuervo, que fueron publicados durante mi dirección. Al igual que los otros 3 títulos fueron cuidadosamente seleccionados. El primero corresponde a uno de los trabajos de don José Manuel Grot sobre la historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada. El segundo es un estudio de Lema Hincapié sobre la filosofía borgiana, que busca responder a la pregunta: ¿es Borges un filósofo? Y el tercero trata la problemática de las lenguas indígenas en Colombia desde una mirada moderna que impulsamos durante esos años, a saber, las lenguas en conflicto. El prólogo de este último estuvo a mi cargo y lo titulé La Torre de Babel. A estos 3 importantes títulos hoy le agregamos El mito del Yurupari, con un ensayo sobre la misoginia, que ustedes ya están más que enterados, que lee entre las líneas de esta versión Iliana Restrepo Hernández, profesional, había que presentarla, en estudios literarios de la Autónoma de Bucaramanga, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de Oldenburg, en Alemania, y diplomada en gestión cultural por la Universidad de Cartagena. Con este trabajo, Iliana no solamente vuelve a su formación básica en estudios literarios, puesto que incursiona en un análisis literario del mito, sino también vuelve a sus raíces familiares, porque aquí se publica la primera versión en español del mito de Yurupari, que hizo su abuelo, don Pastor Restrepo Lince, al traducir la versión que el conde Emano Stradelli en 1980 tradujo al italiano a partir de la primera versión escrita en ñangatú, pero en caracteres latinos, del indígena mestizo Maximiliano José Roberto. Luego, la publicación de la primera versión en español de la leyenda del Yurupari del Vaupés colombiano cierra con broche de oro este cuarteto bibliográfico. En efecto, con ella se mantiene la misma línea de alta calidad de investigación, se enfrenta a un tema que no es común y esta vez se presenta una nueva mirada al mito del Yurupari desde la perspectiva literaria que realza su connotación misógina, base de la perpetuación de esa cultura. Es cierto que el Instituto Caro y Cuervo ya había publicado en 1983 otra versión de la leyenda. Sin embargo,
el investigador Héctor Orjuela, quien adjunta a ese texto un minucioso ensayo sobre el mito del Yurupari, aclara que la que él utiliza es la segunda versión en español y que la primera, la de Restrepo, que hoy damos a conocer, le permitió acceder a más información gracias a las notas que esa, la original, adjunta. Así las cosas, no me voy a referir al contenido específico de la leyenda del Yurupari. Tampoco haré alusión a la preocupación de la autora, que creo que quedó muy claro en su exposición, pero que a su vez da ya ciertas puntadas en el subtítulo que le pone al libro: Sociedades patriarcales, campo expedito hacia la misoginia. Como dice la misma Iliana, lo que más llamó mi atención cuando leí por primera vez el relato fue la situación que se planteaba sobre las mujeres indígenas y su lucha por mantener la sociedad matriarcal. Luchaban para no ser consideradas inferiores e imperfectas a la luz de las nuevas leyes patriarcales que venían a castigar sus infracciones con la pena de muerte. En su trabajo, la autora muestra que las mujeres, dice ella, comillas, perdieron la batalla. Ella misma se encargó ya de presentarles en breve este infeliz final, pero con esperanza, según oí ya en las conclusiones. Como ya lo anuncié, tampoco quiero referirme a las interpretaciones antropológicas del mito del Yurupari. Dejo en manos de los expertos este tema, puesto que se han dedicado a su estudio por muchos años. Es el caso de mis muy queridos amigos Stephen Hugh Jones y su señora Christine, casi colombianos, pero ingleses de nacimiento. Vivieron muchos años a las orillas del Piraparaná, conviviendo con la comunidad parazana para compartir y entender los diferentes ritos y tradiciones de esta comunidad y de otras aledañas, y así entender o explicar qué produjo el Yurupari tanto en su cosmogonía como en su cotidiano vivir. El conocido trabajo de Steve, publicado bajo el nombre La Palma y las Pléyades, es un testimonio de su magnífico trabajo. Del valioso estudio antropológico de la pareja Hugh Jones, nos interesa en esta ocasión una deslumbrante información. El valor oral del mito del Yurupari subsistió por mucho tiempo y su huella queda patente en elementos estructurales de las comunidades que lo acogieron, tales como su organización social, clara diferencia de género con marcada prevalencia masculina, roles sociales de sus miembros, valores éticos y sus consecuencias, formas de castigo, pena de muerte, ya lo oímos, para solo nombrar algunos. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es saber que al mito de Yurupari se le atribuía un halo de misterio, de secreto y hasta de tabú. En realidad, el nombre Yurupari es nombre ficticio, porque el de verdad no puede revelarse. Con este punto entramos al primer nivel de la legitimidad que mencionaba al principio. En efecto, mientras el mito mantuviera su propio proceso de socialización por vía oral, no causaría ningún problema. En el evento de comunicación presencial que exige la oralidad, se puede controlar el que comunica y sobre todo a quién se le comunica. Otra cosa sucede cuando ya el mito queda escrito.
el control sobre los receptores de lo escrito es casi imposible de monitorear. Este punto lo tenía claro el indígena mestizo Maximiliano José Roberto, el primero que transfirió de lo oral a lo escrito el mito de Yurupari. Puesto que el mito fundacional de su cultura no podía perder su propia legitimidad, el mestizo tomó dos decisiones fundamentales. En primer lugar, seleccionar una lengua franca para todas las comunidades del Paupés con orígenes arawak o tucán. Esa lengua franca no es otra que el famoso Ñengatú, en la que el mestizo Roberto plasmó el mito y desde el cual el conde Estradelli en 1890, que era el que el señor Restrepo mencionaba, lo tradujo al italiano. Ese Ñengatú también se conoce como tupiana o geral, son lenguas francas. En segundo lugar, Roberto inventó o posiblemente adoptó el nombre de Yurupari para identificar el mito. El verdadero nombre no se conoce. Deslegitimar el mito sagrado y entregarlo a toda la comunidad era para Roberto una afrenta a su cultura y a su tradición. En este primer caso, la transferencia de lo oral a lo escrito es ya una transgresión cultural. De manera muy escueta planteo el segundo nivel de legitimidad que está sabiamente reflejado en el adagio «todo traductor es un traidor». En efecto, por más fiel que sea la traducción de un texto, el hecho de tener como referentes y no como significados elementos de culturas diferentes es inevitable que no siempre se evoque el mismo sentido. Hay entonces un nivel de traición por parte del traductor con respecto al autor responsable de la obra. ¿Qué legitimidad se le pudiera atribuir al cambio de referentes de una cultura a otra? Este es el segundo caso de transgresión cultural de una lengua a la otra. Y en cuanto al tercer nivel de legitimidad, quisiera referirme a un experto en la materia. Walter Ong, quien investigó durante muchos años, jesuita era, y se murió hace relativamente poco, investigó durante muchos años el campo de la oralidad y de la escritura, afirma que lo más significativo de la escritura es que establece una diferencia entre lo que se sabe y el que lo sabe. Lo que se sabe, dice Ong, es cualquier hecho o pensamiento que ha sido inscrito en algún sistema de desciframiento, en particular la escritura, y el que lo sabe es todo aquel que pueda descifrarlo o insertarlo en ese sistema, es decir, leerlo o escribirlo. Ong asegura que esta distinción es tan importante que permite entender que no todos tenemos acceso a cualquier conocimiento. Luego, la escritura, dice Ong, es simplemente una tecnología que no permite el acceso democrático al conocimiento. Por lo tanto, el tercer nivel de legitimidad responde a la selección que se instaura al utilizar un sistema particular de escritura y por lo tanto a privilegiar una población más que a otras cuando se trata de un texto sagrado o mítico. Dejo estas tres reflexiones flotando
en este escenario para que soñemos con otros Yurupalís. Es probable que el de Ileana tenga un subtítulo parecido a el de ella. Va a ser Sociedades Matriarcales, lucha expedita contra el machismo. Podría ser. Por último, Ileana, después de agradecerle a Ignacio, su marido, su apoyo y colaboración, le dedica el libro a sus 3 hijos y 4 nietos. Y dice: para llegar a un camino o para plantear un camino hacia la felicidad hay que tomar 4 senderos. No son las palabras textuales, pero esa es la idea: el conocimiento, el amor, la libertad y el respeto a las diferencias. Me adhiero a todos y cada uno de estos caminos hacia la felicidad, y en particular al tercero, que depende tanto de cada uno de nosotros: el respeto a la diferencia. Respetemos las diferentes formas de manifestarnos, las diferencias en los contenidos y sobre todo las diferencias entre nosotros mismos, los autores y los auditores. Muchas gracias. Si alguien quiere, si esto lo apagaron, no, aló. Si alguien quiere hacer un comentario o preguntar algo, creo que tenemos un poquito, estoy sin reloj, no sé qué horas son, pero creo que tenemos un poquito de tiempo para que podamos conversar aquí entre todos sobre lo que es el libro y sobre lo que les he contado someramente de lo que es el libro. Realmente también quiero hacer énfasis en el lenguaje literario utilizado en la traducción y que creo que debe venir desde el inicio de quien la escribió, desde el indígena caboclo Maximiliano José Roberto, y que fue descendiendo a través de sus 2 traductores hasta encontrar realmente una poesía en la manera de contar las cosas. Y quiero hacer énfasis también en algo que a mí me llamó la atención y que Genoveva lo tocó tangencialmente, y es en la erudición de mi abuelo para hacer la investigación. Es decir, las notas al margen en la traducción son impresionantes. La investigación, yo cuando lo escribía, cuando lo transcribía, pensaba cómo pudo hacer mi abuelo pastor una investigación tan profusa sin internet. ¿Ah? ¿Cómo pudo saber cuál era el cerro, qué sé yo, la cantidad de nombres indígenas que hay en el mito, en la leyenda, y poderlo identificar geográficamente en Colombia? Y entonces poner una nota que decía cuál era, cómo saber cuál es el pijicán, la fruta que come secuy para que engendra cuando la moja toda y la fecunda, ese líquido del pijicán, cómo saber qué fruta es. Y él pone el nombre científico, el sitio donde la fruta se encuentra, qué fruta es hoy. Es decir, realmente es conmovedor el trabajo de mi abuelo cuando escribió esto. Y haberlo escrito a mano, y después haberlo mecanografiado, y después haberlo corregido, y haberlo vuelto a mecanografiar, yo me sentía haciendo una tontería, que era simplemente copiando lo que él había hecho durante tantos años. Yo me quito el sombrero frente a su trabajo. Quería decir eso porque a mí me parece que en el título de este libro y en la portada, lástima que no tuve oportunidad de verlo en PDF antes de que se imprimiera, ha debido estar el nombre de él en primer lugar. Quería decir esto como última cosa y abrir preguntas o comentarios. Mira, yo quería preguntarte si durante ese proceso tuviste algún contacto con miembros de alguna comunidad del Baupés, algún contacto personal, y si es así, pues ¿cómo fue esa experiencia? No, realmente yo me limité a analizar lo escrito,
yo no quise realmente meterme a tratar de hacer el trabajo de los antropólogos o de los sociólogos o de los folcloristas, porque es que el mito tiene también un rito y una ritualidad que tiene unas danzas, es muy complejo, tiene muchas cosas, y yo lo que traté realmente fue de ceñirme a lo literario y a lo que yo podía interpretar de eso que yo tenía en la mano. Pero sí leí muchas cosas sobre antropólogos que tuvieron contacto con las tribus de la región, y sobre todo leí un trabajo, el cual agradezco mucho que me lo haya prestado Ernesto Carriazo. Ernesto Carriazo hizo su tesis sobre la leyenda de Yurupari también, pero la hizo sobre otra traducción, no sobre la del hermano Stradeli. La hizo sobre la traducción de un indígena ya mucho más aculturado todavía, en el que la consiguió en el año 2000, Miripú, que es una traducción mucho más compleja y mucho menos literaria, si se quiere, con una traducción, digamos, más orientada hacia la manera como los indígenas construyen y cuentan sus historias. Esa sí que es más difícil todavía que esta, que también es difícil de leer. Yo, para entenderla realmente, creo que fue a la tercera vez de haberla leído, y crea una especie de obsesión. Después también tuve la suerte de que Gabriela Santa Arciniegas, quien también hizo su tesis en la Universidad Javeriana sobre el mito de Yurupari, me prestara su tesis y pude trabajar sobre ella, y también ella tuvo contacto con indígenas y estuvo en contacto con ellos, pero yo personalmente no, me hubiera encantado, pero no lo he hecho, no es mi vocación tampoco. Nos tenemos que ir, parece, entonces una pregunta. Me llama la atención saber, porque citas a Stephen Hugh Jones, ¿qué sabía Stephen Hugh Jones de estas traducciones previas? Él conocía la del indígena Roberto. Sí, él estaba muy enterado digamos, de las diferentes traducciones. Ahora, el trabajo de Steve fue fundamentalmente antropológico, de lo cual, pues, tanto Iliana como yo nos separamos un poquito, pero en realidad él sí hizo una investigación muy profunda y se sabe de los dos tipos, digamos, de traducciones originales al español. Fueron las dos iniciales. ¿Puedo hacer otra pregunta también? Sí, claro. El hecho de que esa traducción de Roberto sea ya de un mestizo y sea ya en el siglo XIX, ¿qué tanto pudo haber recogido ese mito de la... ¿Y quién te contesta? Con toda seguridad, sí, y con toda seguridad no. Es imposible saber. Es imposible saber, pero es muy posible. Pues eso es lo que yo digo. ¿Qué tanto contacto tuvieron esos indígenas con la catequización? Toda. ¿Sí? ¿Toda? Sí. Sí, porque era una región que durante una época fue muy estudiada. Fue muy estudiada y muy aculturizada, y muy aculturada, se dice tal vez. Y había mucha angustia porque esos indígenas se civilizaran, ¿no? Y realmente entraran por el redil correcto. Acaban de publicar el libro en español de Stephen, ahí está en la Universidad Central, lo publicó. Realmente no lo he leído, lo acabo de ver en español, había tenido referencias y había leído apartes en inglés, porque no se conseguía sino en internet algunas cosas, y en inglés pues se conseguía, pero no lo tenía completo. Hoy lo compré y tengo ahí como un buen postre para... Se llama La Palma y las Pléyades. La Palma y las Pléyades, realmente promete. Vamos a ver. Fernando. Muy breve. Ya cuando tú terminas la descripción de todo lo que es el mito de Yurupari, porque es una sociedad esencialmente patriarcal, de la cual se deriva necesariamente, parece, una misoginia. Pues yo no sé, hace muchos años que no toco estos temas, pero me acuerdo haber leído a Margaret Mead sobre su coming of age en Samoa y a Ruth Benedict culture, en que describía realmente unas sociedades en que los hombres tenían
tenían el rol que hoy día consideramos masculino, completamente. Y las mujeres, Al revés, o sea, femeninos que y... en alguna sociedad los dos sexos tenían los dos mismos roles. Lo cual es que son formaciones puramente culturales, no sé qué tan penetradas estén. Pero la pregunta es ¿por qué ganaron los hombres? Preguntémonos por qué siguen ganando. Muchas gracias a todos por estar aquí y haberme acompañado.